Vivo en una calle tranquila de Toledo, en una casa antigua que todavía conserva el olor de los limoneros del patio y los ecos de voces que ya no están. Desde que falleció mi esposo, mis días se parecen unos a otros como las tazas de porcelana que guardo en la vitrina, frágiles, limpias, inmóviles. Por las mañanas tomo café en silencio, leo el periódico y riego mis geranios del balcón. Es una rutina que me protege, una forma de mantener el tiempo a salvo. Pero también es una rutina que a veces me pesa, como un abrigo demasiado largo en los días cálidos. Una tarde, al volver del mercado con una bolsa de naranjas y pan recién hecho, vi a un joven en el portal. Estaba subiendo cajas, con la energía apresurada de quien empieza una nueva vida. Alto, con el cabello oscuro y una sonrisa tímida. «Buenas tardes», me dijo. «Soy Diego, el nuevo vecino del tercero». Su voz era clara, amable. Me recordó a los muchachos que veía en la universidad cuando acompañaba a mi marido, profesor de historia. Le respondí con una sonrisa prudente, la que una mujer de mi edad ofrece cuando la educación vence a la costumbre de la soledad. Unos días después, lo encontré otra vez, esta vez frente a la puerta de mi piso. Se le había caído una bolsa con cuadernos y planos. Me agaché a ayudarle, y por un instante nuestras manos se rozaron. Fue un contacto leve, casi accidental, pero me sorprendió la calidez de su piel, la naturalidad con la que me dio las gracias. «No debería dejar que una señora como usted se agache por mi culpa», dijo, sonrojándose un poco. Me reí. Hacía tiempo que nadie me llamaba señora con tanto respeto y a la vez con tanta ternura. Desde ese día empezamos a saludarnos cada vez que coincidíamos. A veces me contaba algo de sus estudios, otras simplemente sonreía antes de desaparecer escaleras arriba. Yo fingía no darle importancia, pero dentro de mí algo se movía, algo que creía dormido hacía años. Un sábado por la mañana, mientras barría el pasillo, escuché música proveniente de su piso. Era una guitarra suave, acompañada por una voz joven. Me quedé un momento escuchando, y sin querer empecé a tararear la melodía. La puerta se abrió de repente, y Diego apareció con una taza en la mano. «Perdón, ¿la he molestado?», preguntó con una mezcla de vergüenza y simpatía. «En absoluto», respondí. «Esa canción me ha hecho recordar a mi marido. También tocaba la guitarra». Él sonrió, con esa luz limpia que solo tienen los que aún creen que todo está por venir. Esa tarde, al preparar mi café, miré por la ventana hacia su balcón. Vi que colocaba plantas nuevas, pequeñas macetas con lavanda y romero. Por un momento me pareció que hacíamos lo mismo, llenar el aire de vida, como si el olor pudiera espantar la tristeza. Me pregunté si él también se sentía solo, si en su juventud había espacio para el silencio o la nostalgia. Esa noche, antes de dormir, pensé en lo extraño que era sentir curiosidad de nuevo. No por un joven en sí, sino por la posibilidad de que alguien me mirara sin ver los años, sino a la persona detrás de ellos. A la mañana siguiente, bajé al mercado más temprano de lo habitual. Quizás con la excusa de volver a coincidir. Y así, sin buscarlo, su saludo se convirtió en una pequeña costumbre que daba forma a mis días. Pasaron algunos días en calma. El sol de Toledo entraba por las persianas dibujando rayas de luz sobre la mesa. Esa mañana decidí hornear magdalenas de limón, la receta que siempre preparaba mi marido los domingos. Mientras mezclaba la masa, el aroma del azúcar y la ralladura me envolvía, y con él, una sensación de nostalgia dulce, casi infantil. Cuando las magdalenas estuvieron listas, las coloqué sobre una bandeja de porcelana. Me quedé mirándolas un instante, sin saber exactamente por qué me había esmerado tanto. Entonces lo comprendí. Quería compartir ese sabor con alguien. Y, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono. «Diego», dije con una voz que me sonó más alegre de lo habitual, «he hecho magdalenas. ¿Te gustaría venir a tomar un té?». Hubo un breve silencio, y luego su respuesta, rápida y cálida. «Sería un honor, doña María. En 10 minutos estoy ahí». Cuando llamó a la puerta, traía una pequeña caja envuelta con papel dorado. «¿Chocolate?», dijo, sonriendo. Pensé que haría buena compañía a sus magdalenas. Me hizo reír.
Hacía años que nadie llegaba a mi casa con un detalle tan sencillo y a la vez tan amable. Nos sentamos en el salón. La mesa tenía el mantel bordado que yo misma hice hace décadas. Entre las tazas humeantes, el aroma del té de canela llenaba el aire. Diego hablaba con naturalidad, me contó de sus estudios de arquitectura, de cómo soñaba con diseñar un edificio en el casco antiguo de Toledo, algo que uniera lo moderno con lo histórico. Yo lo escuchaba con atención. Había algo fascinante en su entusiasmo, en esa forma suya de mirar hacia adelante con tanta fe en el futuro. Después me preguntó por mi vida. Le hablé de mi juventud, de los años junto a mi esposo, de los viajes, de los libros que todavía conservo en la estantería. Usted tiene una voz muy serena, me dijo. Da gusto escucharla. Sus palabras me sorprendieron. No estaba acostumbrada a que alguien me mirara así, con curiosidad sincera, sin prisa ni compasión. La conversación fluyó como el té, lenta, cálida, envolvente. Reímos varias veces, sobre todo cuando le conté que aún conservo la vieja guitarra de mi marido, aunque nadie la toca desde hace más de 20 años. Quizás un día me atreva a tocarle algo, dijo Diego, mirando sus manos como si ya imaginara las cuerdas. Yo asentí, sin atreverme a decirle cuánto me emocionaba aquella idea. Mientras hablábamos, notaba sus miradas discretas, pero atentas. No eran invasivas, eran humanas. En ellas no había juicio, solo interés. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, no por lo que había sido, sino por lo que aún era. El reloj marcó las 8 cuando se levantó para marcharse. Gracias por el té, doña María. Y por su compañía, dijo, con una sonrisa tranquila. Gracias a ti por venir, respondí. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Tenía un eco distinto, más suave, casi luminoso. Esa noche no encendí la televisión. Me quedé observando la caja de chocolate sobre la mesa. Una parte de mí sabía que aquel gesto, tan pequeño, había cambiado algo. No era amor, ni siquiera amistad todavía. Era otra cosa, una chispa de vida que regresaba sin permiso, pero bienvenida. Cuando Diego se fue, el silencio volvió a llenar la casa. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era más suave, más cálido, como si el aire guardara un rastro invisible de su presencia. Caminé despacio hacia la mesa, todavía con el aroma del té flotando en el ambiente. Las tazas seguían allí, una frente a la otra, y en el borde de la suya quedaba la marca tenue de sus dedos. Me quedé mirando ese detalle, absurdo y hermoso, y sonreí. Durante años pensé que nada nuevo podía ocurrirme, que la vida, después de cierta edad, solo consistía en recordar. Pero aquella tarde me demostró lo contrario. No hacía falta una gran aventura ni una historia de amor. Bastaba una conversación sincera, una mirada amable, para que el corazón volviera a despertar. Pasé la noche sin dormir del todo. Me levanté varias veces, abrí la ventana y miré hacia el balcón de Diego. Estaba oscuro, pero pude distinguir las macetas que habíamos regado juntos aquella tarde. El viento movía la lavanda y su aroma llegaba hasta mí, mezclándose con el olor del limón y el té. Me sentí acompañada. Al día siguiente, mientras barría el suelo del pasillo, escuché pasos en la escalera. Reconocí su voz, hablando por teléfono, riendo. Mi corazón dio un pequeño salto, y tuve que fingir que no me importaba. Sin embargo, cuando pasó frente a mi puerta y me saludó, su mirada me dijo algo más. Fue un gesto breve, pero suficiente para entender que también él recordaba el té, las risas, la calma de aquella tarde. «Buenos días, doña María», dijo. «Buenos días, Diego. ¿Vas a clase?» «Sí, pero quizás esta tarde le lleve algo. He estado probando una receta nueva». «Entonces te esperaré», respondí, intentando ocultar la sonrisa que se me escapaba. Cuando la puerta se cerró, apoyé la espalda contra la pared y respiré hondo. Me di cuenta de que no esperaba tanto el pastel como la simple idea de volver a verlo. A veces la vida se reduce a eso, a esperar una voz en el pasillo, una risa al otro lado del muro. Esa tarde preparé la mesa otra vez, sin saber si vendría. Encendí una vela pequeña, por costumbre, como hacía antes cuando esperaba a mi marido.
El reloj avanzaba despacio, y con cada minuto crecía una mezcla de nervios y ternura. Al final, el timbre no sonó. El silencio volvió, pero esta vez no me dolió. Al contrario, me hizo sonreír. Quizás no vendría hoy, o quizás se había olvidado. Pero algo dentro de mí comprendía que no importaba. El gesto, la promesa, la emoción, todo eso ya me había devuelto algo que creía perdido. La sensación de estar viva. Me senté junto a la ventana, con una taza de té. Afuera, el cielo se volvía violeta sobre los tejados de Toledo. Pensé en Diego, en su juventud, en la manera en que el destino cruza caminos tan distintos sin motivo aparente. Tal vez solo vino para recordarme que la vida aún sabe sorprender, incluso cuando creemos haberla comprendido toda. Y mientras la noche caía lentamente, oí pasos en la escalera. No toqué la puerta. No respiré. Solo esperé. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.